que se les da a ustedes es la triangulación básica, que es la triangulación que están en condiciones de resolver ustedes hoy, porque utiliza triángulos rectos, ¿sí? O sea, tengo río, fijo un punto acá, me paro yo acá, mido el ángulo de 90 acá, porque en realidad este ángulo de 90 lo fabrico, entre comillas, yo, o sea, yo busco que ese ángulo mide 90. Pongo acá el teodolito y mido este ángulo. Y teniendo este ángulo ya soy capaz, y esta distancia obviamente porque la estoy poniendo a propósito, yo ya puedo calcular la distancia del cañón, la distancia de este otro punto al árbol, puedo calcular todo. Ahora, ¿es el único tipo de triangulación que existe? No, esta triangulación usa las razones trigonométricas que nosotros vimos hasta ahora. Pero, ¿necesito que este ángulo sea recto? No, yo puedo usar una triangulación así. Y esta triangulación también es válida. ¿Por qué no la trabajamos todavía? Porque esta triangulación tiene un triángulo denominado oblicuángulo. O sea, un triángulo, ¿por qué oblicuángulo? Porque es un triángulo no rectángulo. Pero no lo generalizamos ni en el obtusángulo ni en el acutángulo porque puede ser cualquiera de los dos. Entonces acuérdense que oblicuo significa que forma ángulo diferente a 90 grados. Ahora ese ángulo puede ser ya sea agudo o sea obtuso. En los triángulos oblicuángulos, que es lo que viene, lo que vamos a empezar a ver ya, creería que después de las vacaciones, ¿sí? Se utilizan dos teoremas. El teorema del seno y el teorema del coseno. Entonces, con estos dos teoremas yo voy a estar habilitado a utilizar cualquier otro tipo de triángulo sin necesidad de ser rectángulo. Pero por ahora tengo la necesidad sí o sí de buscar dentro de la conformación que tengo un triángulo rectángulo para poder usar las razones trigonométricas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No. Dentro de la tarea, que la tarea la vamos a hacer hoy, o sea, la idea de subirles la tarea es para que quede constancia en el colegio, pero no sé si se habrán dado cuenta que no hay asignación en el modo, porque la idea de empezar el repaso es que lo hagamos juntos y vayamos aclarando todas las dudas que tengamos. Entonces el trabajo práctico ese que está subido en la plataforma del colegio, lo vamos a hacer ahora en Zoom, lo vamos a resolver entre todos, vamos a ir aclarando las dudas, vamos a ir explicando, por ejemplo, mientras yo armaba el trabajo práctico dije, uy, esto no lo vimos con los chicos, así que vamos a aprovechar para ir viendo y rellenando todos los huecos que nos quedaron, ¿sí? Entonces, el repaso de esta semana y el repaso de la semana que viene van a ser sin entrega de trabajo práctico, ¿sí? O sea, ustedes van a ir haciendo y vamos a aprovechar las clases para ir sacando todas las dudas que tengamos. Y el martes 30 de junio vamos a tener la lección en el módulo. ¿Por qué el martes 30 y no la semana siguiente? Porque como todavía está como media rara, si hay acto, si no hay acto virtual, si las clases llegan hasta el 8 o hasta el 10, como esa semana está media rara y nosotros tenemos que entregar planilla para que se informe a los papás cómo van ustedes, con el departamento de matemática decidimos hacerla la semana anterior para que en la semana del 9 de julio se eleven los informes a los papás. ¿Sí? ¿Queda claro por qué el 30? Acaba de entrar, uy, se me había ido Facundo. Ahí. Profe, Sí. ¿la evaluación va a ser así como había sido la que hicimos antes? Esa que era de 40 minutos. Sí, va a ser un poquito más larga, Sí, sí. o sea que va a durar alrededor de 1 hora y demás. Van a tener desde las 8 de la mañana o desde las 9, porque a las 8 no se levantan, ni el loro no me levanto ni yo creo,
será de 9 a 20, van a tener el tiempo para hacerla y durará 60 minutos. Así que acuérdense que es en el momento que yo la abro, me tengo que sentar, porque si no, no la puedo hacer de nuevo. ¿Estamos? Obviamente yo voy a estar atenta ese día, cosa de que si hay alguno que tiene un problema realmente, donde que se me cortó la luz y no la pude seguir, bueno, vemos la posibilidad de borrarle, de que la vuelvan a hacer. Pero no se entusiasmen porque no les voy a borrar la prueba a todos, ¿no? Así que sean total y completamente listos. ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces, yo tengo una duda del punto 6 del Dígame. 3. Dice, ¿qué ángulo de paralaje tendrá un objeto celeste que se encuentra a una distancia de 8 años luz de la Tierra? Sí. ¿Qué hay que hacer? Hay que saber cuánto son 8 años luz, primero, creo. O no sé. Tu problema es cómo sacar los 8 años luz. No, el ángulo de paralaje. El ángulo del paralaje, bien. El ángulo del paralaje, acuérdense que yo tengo la Tierra acá, tengo el otro cuerpo celeste acá, en realidad estamos haciendo mal, el Sol acá, la Tierra en una época del año y la Tierra en la otra época del año. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien. El ángulo de paralaje va a ser esto. ¿Está bien? Este es el ángulo que yo necesito sacar. ¿Está bien? Hay situaciones de paralaje en donde también se toma directamente la Tierra acá, el planeta acá, y lo que se hace es esto. Pero ese paralaje es como un poquito más complicado porque hay que saber específicamente dónde está ese punto. Por eso es que el paralaje ideal es desde, digamos, desde la Tierra en su órbita, a un lado y al otro. Yo les subí ahí 2 videitos como para que terminen de entender el tema del paralaje. ¿Cuál es la distancia de 8 años luz? Yo creo, pero no, 7.700, ¿cuánto? 13, algo, en kilómetros estaba, pero no tengo internet ahora. Si te escuché todo cortado, los 8 años luz están acá, porque es la distancia de la Tierra al planeta. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. ¿Cómo saco los 8 años luz? Más bien, ¿qué significa un año luz? El año luz es la distancia que recorre la luz en un año. Y lo que se sabe es que la velocidad de la luz, que normalmente se denomina con la letra C, es de 300.000 kilómetros en un segundo. ¿Sí? O sea que es bastante veloz la luz. ¿Sí? Por eso es que para nosotros parece que cuando nosotros prendemos la luz es automática y se ilumina toda la habitación de forma automática. En realidad no es nada automática, lo que pasa es que la distancia es tan corta que parece automática. ¿Cómo hago yo para calcularla cuando no tengo internet? ¿Alguna idea? No tenemos idea de cómo Ahora, ¿qué hacíamos? los 8 Habría años que, sin profe, usar el internet. habría que multiplicar los segundos que hay en un año por 300.000. Exactamente, o hacerlo por parte. Si yo digo que hace 300.000 kilómetros en un segundo, yo lo que puedo decir es, bueno, tengo 8 años.
Esos 8 años, si yo los multiplico por 365, ¿qué voy a tener? ¿Qué voy a tener si yo multiplico esos 8 años por 365, que a todo esto da 2.920? A ver, ideas. Si yo multiplico 8 por 365, ¿qué obtengo? ¿Qué es 365? Los días del año. Bien, Los días del año. Entonces, si yo multiplico los 8 años por 365, estos 2.920, ¿qué son? Son la cantidad de días con este, que hay en un año. ¿Está bien? Pero seguimos teniendo que la luz se mide en kilómetros sobre segundo, o sea que necesitamos, no sé quién estaba hablando en ese momento, necesitamos la cantidad de segundos que hay en un año o en 8 años. Entonces, ¿qué tendré que hacer con la cantidad de días? ¿Qué es lo más cercano que tengo? Yo sé que un día tiene 24 horas. ¿Sí o no? ¿Estamos bien hasta ahí? Si yo multiplico los 2.920 por 24, que me da 70.080, voy a obtener la cantidad de horas que hay en 8 años. ¿Estamos de acuerdo? Acá también es en 8 años. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Sí, profe. Bien. Y ahora yo sé que cada hora tiene 3.600 segundos. O sea que si yo multiplico por 3.600 es la cantidad de segundos en una hora. Y esto me da 25.228.800. O sea que me da 252.288.000 segundos. Esta es la cantidad de segundos que hay en 8 años. ¿Qué es lo que ustedes estaban diciendo hace un rato? Si yo multiplico la velocidad de la luz por la cantidad de segundos que hay en 8 años, yo voy a poder saber la cantidad de kilómetros que recorre la luz en 8 años. ¿Estamos bien? Están muy silenciosos hoy día, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. No, le saco captura. Entonces, si yo acá multiplico por los 300.000 kilómetros que recorre la luz en un año, me da una cosa horrible en la calculadora, porque la calculadora aparece así. Y esa es la cantidad de kilómetros que recorre la luz en 8 años. ¿Qué significa ese 7,56864 por 10 a la 3? A ver, hagan memoria de primer año. Kilómetros. Y de segundo. ¿Qué significa 7,56864
8, 6, 4 por 10 a la 3. Primero y principal, eso de ahí, ¿cómo está escrito? En notación científica. Bien, por lo menos el nombre nos acordamos. Esto es notación científica. ¿Para qué servía la notación científica? Era para expresar números. ¿Para expresar qué? ¿Era para escribir números o muy grandes o muy chicos, puede ser? Bien, servía para escribir números muy grandes o números muy chicos. ¿Sí? ¿Cuál era la diferencia en la escritura para los números muy grandes y para los números muy chicos? Que la potencia era negativa. Bien, acá yo tenía potencia positiva y acá yo tenía potencia negativa. Y la potencia positiva o la potencia negativa, ¿qué efecto producen en el número? Que se sumen o se resten ceros. Bien. Dicho Cuando era negativo. más colla, sería ¿para dónde corro la coma? Sí. ¿O no? La Digo para la potencia izquierda, positiva, ¿para dónde corre? derecha. A la derecha, bien. Y la potencia negativa corre a la Izquierda. Izquierda. Por eso yo hablo de agrego ceros, porque los ceros a la derecha sí tienen valor y van armando el hecho de que el número sea cada vez más grande. Y por eso yo digo acá que resto entre comillas cero, porque al ponerlos a la izquierda, el número se hace cada vez más chiquito. Entonces, ¿esa notación qué significa? Que si la coma estaba acá, la coma se va a ir de acá. Y voy a correr a la derecha esa coma, ¿cuántos lugares? 13. 3. Que me digan. 1, 2, 3, 4, 5. Y como no tengo más valores, agrego 0. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y esa es la cantidad de kilómetros que recorre la luz en un año. Y si le pongo los puntitos como para ubicarme, ¿sí? Saquemos la coma para no perdernos, es como 75 billones de kilómetros, o millón, como más les guste, porque el primer millón lo tengo acá, y tengo 6 ceros más para acá, o 6 lugares más para acá, o sea que son 75 millones de kilómetros. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Entonces, yo llevo eso a lo que tenía hace un rato, que me fui a cualquier lado. Tengo la órbita, tengo la Tierra en una época, tengo la Tierra en la otra época, tengo el planeta lejano, tengo esta distancia que de ser 8 años luz, pasó a ser ese numerazo que tenemos acá, 7, 5, 6, 8, 6, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y tengo esta distancia que es la de la órbita de la Tierra. ¿Alguien la tiene a la de la órbita de la Tierra? Esa sí no me la sé. ¿Nadie? Ya la buscamos. 12.000. ¿El diámetro era? 12.732 kilómetros. Bien, 12.732 kilómetros, ¿tan poquito?
Ese es el diámetro. Es el diámetro de la Tierra. Sí. Bien. O sea que en realidad ese paralaje no está planteado así, sino que ese paralaje está planteado así. Esta es la Tierra, desde un extremo de la Tierra hacia el planeta, desde el otro extremo de la Tierra hacia el planeta. ¿Está bien? Ese es el paralaje que está planteado. Entonces, yo sé que esta distancia son 12.732 kilómetros. Si yo planteo el ángulo recto, acá, ¿sí? Este ángulo va a ser la mitad del ángulo que yo quiero sacar. Y este pedacito de acá es la mitad de eso de ahí. ¿Me siguen o no? Sí. Bien, o sea que acá yo tengo 6.366 kilómetros. ¿Sí? Entonces, si a esto yo le llamo alfa, la tangente de alfa va a ser cateto. ¿Me sirve la tangente? A ver, nos despertemos. ¿Sirve la tangente? Sí. ¿Seguro? Sí, no, No, no sirve. no nos sirve porque esta es la Es porque hipotenusa estamos y con este es tipo el la cateto hipotenusa. opuesto. ¿Quién trabaja con cateto opuesto y hipotenusa? El seno. El seno. El seno de la mitad del ángulo que yo quiero, ¿sí? Que es este de acá, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Acá, ahí está. ¿Está bien? Y por lo tanto alfa va a ser arco seno de eso que está ahí. ¿Estamos de acuerdo o no? Están re dormidos hoy día. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. Sí. 6, 8, 6, 4. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros. Me da 4,81 por 10 a la menos 9. ¿Cuál va a ser el ángulo? Yo necesito 2 veces alfa, porque yo necesito este de acá. ¿Sí o no? Sí. Bien. Si yo necesito ese de ahí, me va a dar 9,638 por 10 a la menos 9. ¿Está bien? Me da eso. ¿Qué pasa si me da eso? ¿La coma va para adelante? La coma va para adelante, o sea que eso va a ser 0, un lugar, 2 lugares, 3 lugares, 4 lugares, 5 lugares, 6 lugares, 7 lugares, 8 lugares, y en el 9º lugar va el 9. ¿Está bien? O sea que el ángulo de paralaje es prácticamente 0, este angulito de acá. Y por lo tanto, este angulito de acá va a ser casi 90 grados. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Están dormidos hoy día.
Es que no lo captaba todavía, pero ya lo capté. Es como Sí, que yo estamos también. ¿Sí? ¿Más o menos? procesando. Sí. ¿Quedó entendido? Sí. Sí. O sea que el angulito es casi 90, eso significa que si yo lograra trazar un rayo o una línea desde aquí hasta acá, sería casi paralela a la línea de acá hasta acá. Tan es la distancia que hay y tan grande es la diferencia que hay entre esta distancia y esta distancia. O sea, es ese triángulo que nosotros ya lo vemos como un triángulo que acá tiene un ángulo muy chiquitito, ese ángulo todavía es muchísimo más chiquitito, porque esta relación es muy grande en relación a este pedacito de acá. ¿Sí? ¿Ya está captado? Sí. Bien. Sí. Ven que la trigonometría es una de las partes de la matemática que más se usa, porque se usa para navegación, se hace para trabajar con distancias astronómicas, se hace para trabajar en construcción. Es una de las ramas más lindas de la matemática y es una de las ramas que más se usa. ¿Sí? ¿Tenemos más dudas? ¿El trabajo hay que entregarlo? No, pero me gustaría que lo hagamos ahora entre todos para Sí, ir salvando cualquier duda que aparezca. Ok. ¿Les parece que nos conectemos de nuevo? Sí. Sí. Quedan Bueno, 6 minutos, sí. yo quería que directamente cerremos y abramos otra, y ya abrimos con el práctico. Si no hay más dudas de este, ya abrimos con el práctico nuevo y vamos sacando las dudas y compartimos la pantalla del práctico. Bueno. Bueno. Los espero entonces en Introducción. El planeta Tierra es así. ¿Por qué se toma normalmente puntos diametralmente opuestos? Porque esta distancia, que es el diámetro, se conoce en realidad. Si yo tomo puntos que no están diametralmente opuestos, por ejemplo, este punto y este punto, yo no puedo tomar esta distancia. ¿Por qué? Porque esta distancia es curva, y por lo tanto no voy a tener un triángulo rectángulo. Yo necesitaría esta distancia, para que acá se genere efectivamente un ángulo recto y yo pueda trabajar con trigonometría convencional. Por eso es que se tiende a los puntos diametralmente opuestos, tanto en la superficie de la Tierra como puntos diametralmente opuestos ¿cómo se llama? En el planeta. O sea, yo tengo acá, y se toman cuando la Tierra está acá y cuando la Tierra está acá. ¿Por qué? Porque esta distancia es una distancia conocida y me va a permitir a mí el ángulo recto acá. En cambio, si yo tomo este punto y este punto, esta distancia es curva. Por lo tanto, yo necesitaría conocer o calcular de alguna manera esta distancia de acá, que sería recta, para que acá me quede el ángulo de 90 grados. Entonces es como que en lugar de favorecer, complicamos todavía más. Por eso es que se tiende normalmente a tomar puntos diametralmente opuestos. Ah, ya. ¿Sí? Gracias. De nada. Bueno, si no tenemos más dudas de paralaje, les cuento. Ustedes se van a topar con 2 archivos en lo que yo subí a la plataforma del colegio. Se los voy a subir más tarde acá también para el que tenga problemas, porque a mí me está costando mucho entrar a la plataforma del colegio. Sí, profe, hoy, por ejemplo, yo no puedo entrar a la plataforma. Bueno, yo Así tuve si que lo cambiar suben en el directamente modo, de navegador, porque con el que entraba siempre no me entra más. Entonces ahora tengo que entrar con otro navegador y Sí. explica. Entonces yo se los voy a subir igual al modo. Ninguna de las 2 actividades hay que entregarla. Una la vamos a resolver ahora, ¿sí? Sí, si quieren, la pueden imprimir después y volverla a hacer para estar seguros y sacarse dudas. Y la otra, el otro archivo, tiene en realidad 3 videos cortitos, creo que el que más dura 5 minutos, que explican de manera bien sencilla paralaje, por si alguno de ustedes no lo terminó de entender. ¿Sí? Profe,
Sí, No entiendo si el trabajo que nos entrega es este que hicimos de triangulación y paralaje, o los nuevos que va a dar. el nuevo de hoy. Ah, sí, porque este tiene fecha de entrega para hoy, ¿no? Sí, el de paralaje, o sea, este que estábamos explicando ahora, que tiene el crucigrama por un lado, tiene el para adivinar la frase, y el de paralaje sí se entrega. El que no se entrega es el que subí hoy a la plataforma. Ah, bueno, gracias. De nada. ¿Cómo le fue con el mensaje? Bien. Bien, lograron Bien, sacar. estaba fácil. Bueno, vamos con el 9. El que no se entrega. A ver. Bien. En realidad, la idea del repaso fue trabajar de la misma manera o de forma parecida como vamos a trabajar en la prueba. O sea que ese repaso tiene sobre todo verdadero o falso, o tiene para elegir opción. ¿Sí? Entonces, ahora entre todos, yo quiero que vamos punto por punto y vamos definiendo por qué sí y por qué no cada una de las cosas. El primer punto, los 3 primeros son para elegir si son variables cuantitativas continuas o cuantitativas discretas o cualitativas. Entonces, el primer punto dice, es una variable cuantitativa continua. Y ven numerando unas cuantas. El sexo, masculino y femenino, ¿es cuantitativa continua? No. ¿Por qué? ¿No sería una cualitativa? Bien, pero ¿por qué? ¿Cómo me doy cuenta que es cualitativa? Porque es una Es cualidad y no es una cantidad. Bien, es una cualidad y no es una cantidad, y además fíjense que al costadito me está poniendo los valores que va a tomar la variable. La variable va a tomar el valor o M si es masculino, o F si es femenino, y en ese caso sería una cualidad. ¿Sí? Debe. No, poco, mucho. ¿Es cuantitativa continua? No. Ay, no, Cualitativa. ¿Y qué me define lo cualitativo? Los... El que no haya números. El que no haya números, ¿sí? Porque si yo le hubiera puesto solamente bebe, y dentro de las opciones hubiera puesto medio litro, 1 litro, 0 litro, en ese caso, ¿qué sería? O bebe una lata, 2 latas, 3 latas, o bebe una botella, 2 botellas. Ahí sí sería cuantitativa. Ahí sería cuantitativa, y si lo mido en latas, va a ser cuantitativa discreta, porque es o una lata o 2 latas. En cambio, si yo lo doy en cantidad como litros, medio litros y demás, sería una cuantitativa continua. Entonces, fíjense que el tema del sexo es cualitativo sí o sí. En cambio, la segunda, depende qué valor le ponga yo a la variable, va a ser o cuantitativa, o sea, o va a ser cualitativa, como son los valores que tiene ahora, o va a ser cuantitativa continua, si lo doy en cantidades medibles, o va a ser cuantitativa discreta si lo doy en cantidades de latas o de vasos o de botellas. ¿Sí? Paco, ¿qué estás haciendo? anotando. No se olviden que después lo subo, ¿no? Número de muelas cariadas va a ser cuantitativa continua. ¿Cómo, profe? La cantidad de muelas cariadas. Sí, no. No, Cuantitativa. discreta no sería. Exacto, Discreta. sería discreta, ¿no? Continua. Es cuantitativa, está bien, pero no se olvide que la cuantitativa se separaba en continua y en discreta. Y la cantidad de muelas yo la cuento, por lo tanto es discreta. Temperatura corporal. Continua. Continua. ¿Continua o discreta? Continua. Continua. No. Y la raza, Porque
Cualitativa. Cualitativa. Entonces, fíjense que este punto en realidad era marcar la opción correcta. Y la única cuantitativa continua es la temperatura Temperatura corporal. corporal. ¿Sí? La segunda, a ver, yo les doy las opciones y ustedes me dicen cuál es la que corresponde. Dice, es una variable cuantitativa discreta. Sexo, masculino o femenino, bebe, no, poco, mucho, son las mismas que antes. Número de dientes cariados, raza, blanca, negra, amarilla, temperatura del aire. ¿Cuál sería la cuantitativa? Número de dientes cariados. Bien, el número de dientes cariados. La 5 dice, es una variable cualitativa. Sexo, bebé. Sexo, bebé, no, poco, mucho, número de dientes cariados, raza, blanca, negra, amarilla, ciertas, 1, 2, 4. ¿Cuál de las opciones elegirían? La 1, la 2 y la 4. Ciertas 1, 2, 4. Bien. Si estoy en opciones continuas, tengo que poner como que la opción válida es la 5. 5. Porque son ciertas tanto la 1 como la 2 Ah, como la 4. Ojo cuando lean, ¿sí? Porque no se olviden que Edmodo les va a permitir una sola respuesta correcta. Entonces, si ustedes ponen la 1, se las va a considerar como mal, porque se están olvidando de 2 variables más. Ahora, ya que llegamos a esta pregunta, me voy al pizarrón un ratito, que después voy a necesitar que alguien me explique, porque yo sé que les puedo poner el pizarrón y les puedo poner a compartir la pantalla a la vez para que vean las dos cosas juntas, pero todavía no lo sé hacer. Nosotros habíamos dividido las cuantitativas en 2. ¿Está bien? Que eran las continuas, que eran las que se medían, y las discretas, que eran las que se contaban. Y habíamos separado las cualitativas solitas. Y mirando este práctico, que mientras lo estaba armando, me di cuenta que con los profes nos olvidamos de hacer una aclaración. La cualitativa también tiene una separación. Están las cualitativas ordinales y las no ordinales. ¿A qué le suena esto de ordinal y no ordinal? común y no común. Ah, ¿Qué, Facu? nada. ¿No? ¿Qué dijiste? Si es algo común o no es común, o sea, ordinario, no sé. No, no tiene que ver con lo ordinario. El orden. A ver, El orden. el orden. Bien. Me parece bien lo que estabas haciendo, Facu, y es ver familia de palabras. Ordinal, ¿de dónde puede salir? De ordinario. Tendrá que ver lo cualitativo con si es algo ordinario o no, y me parece que no suena. Por ahí vieron otra opción, y que es ordinal, viene de orden. Y esa es la opción correcta. Todo lo que es ordinal tiene que ver con el orden. Entonces, hay variables cualitativas que yo, a pesar de no tener números, las puedo ordenar, y otras que no las puedo ordenar. Por ejemplo, si yo hablo del color de ojos, ¿el color de ojos sería ordenable o no sería ordenable? Sí. No. No, porque es lo mismo poner primero el verde y después el azul, que primero el azul y después el verde. Entonces, el Pero color los colores tienen números. es no ordinal, porque, a ver, yo la puedo ordenar desde una manera subjetiva, me gusta más que esté primero el verde y después el marrón, pero no hay un orden cierto. En cambio, si yo hablo, por ejemplo, del nivel de estudio, sobre todo como aparece en el censo, es una cualitativa ordinal. ¿Por qué?
porque no es lo mismo que una persona no tenga estudio,